Durante años, los analistas, los periodistas y las agencias de inteligencia miraron en la misma dirección. Miraron al hombre armado, al líder visible, al nombre que aparecía en los expedientes con mayúsculas y con una recompensa que con el tiempo alcanzaría los 10 millones de dólares ofrecidos por el gobierno de los Estados Unidos. Miraron a Nemesio Oseguera Cervantes, miraron al Mencho, y durante todo ese tiempo, mientras los reflectores apuntaban hacia él, algo más ocurría en los márgenes de esa historia, algo que los expedientes judiciales, los reportes de inteligencia y las investigaciones periodísticas fueron revelando con una lentitud que en retrospectiva resulta casi perturbadora, porque al seguir el dinero, al rastrear las empresas, al mapear las redes familiares y los movimientos de capital que sostenían el aparato del cártel Jalisco Nueva Generación, las autoridades no encontraron solo a un capo, encontraron a una mujer. Encontraron a Rosalinda González Valencia, y lo que encontraron sobre ella cambió, de manera silenciosa pero definitiva, la forma de entender todo lo demás. Si te interesan las historias que incomodan porque nunca se contaron completas, este canal es para ti. Hay una imagen que se repite en el imaginario colectivo cuando se habla de los grandes cárteles mexicanos. Es la imagen del hombre en el centro, el hombre que ordena, que amenaza, que controla el territorio con violencia y con miedo. Es una imagen que tiene algo de verdad, pero que también tiene mucho de simplificación, porque los grandes imperios criminales no se sostienen solo con balas, se sostienen con dinero administrado, con empresas creadas y disueltas, con propiedades registradas a nombre de personas que no aparecen en ninguna lista de búsqueda, con redes familiares que funcionan como escudos y como infraestructura al mismo tiempo. Y en el caso del CJNG, en el caso del Mencho, una parte significativa de esa infraestructura tenía nombre, tenía rostro, tenía historia propia. Tenía el nombre de Rosalinda González Valencia. Pero para entender quién es Rosalinda, hay que entender primero de dónde viene. Y eso obliga a retroceder, a salir por un momento del presente y entrar en un pasado que explica mucho de lo que vino después. Antes de que existiera la historia de Rosalinda González Valencia como objetivo de las autoridades, antes de que su nombre apareciera en expedientes y en reportes de inteligencia, existía la historia de una familia, y esa historia, aunque menos conocida que la del hombre con quien se casó, es en muchos sentidos la clave que permite entender todo lo demás, porque los orígenes importan. En cualquier contexto, los orígenes moldean las opciones disponibles, las redes de apoyo accesibles, el universo de lo que parece posible y de lo que parece imposible. Y en el contexto del crimen organizado mexicano, los orígenes familiares son con frecuencia el factor determinante que define no solo quién eres, sino qué puedes ser y qué se espera de ti. Rosalinda González Valencia nació en una familia que ya tenía vínculos con el mundo del tráfico de drogas antes de que ella se convirtiera en la esposa de uno de los capos más buscados del mundo. Su apellido materno, Valencia, no es un detalle menor. La familia Valencia tiene una historia en el crimen organizado mexicano que preceden varios años al surgimiento del CYNG. Los Valencias, conocidos también como el Cártel del Milenio, operaron durante la década de los 90 y los primeros años del nuevo siglo en la región de Michoacán y Jalisco. Según investigaciones periodísticas y expedientes judiciales revisados a lo largo de los años, la familia Valencia construyó redes de tráfico
que en su momento fueron consideradas entre las más activas del occidente de México. Eso significa que Rosalinda González Valencia no llegó al mundo del crimen organizado desde afuera. No fue alguien que entró en un universo desconocido al casarse con Nemesio Oseguera. Llegó desde adentro. Llegó con un apellido que ya tenía peso, con una red familiar que ya conocía las reglas no escritas de ese mundo, con una comprensión del terreno que difícilmente se adquiere desde la distancia, y eso, según los expedientes y los análisis de las autoridades, es un dato que no puede ignorarse al intentar entender el papel que ella terminó ocupando dentro de la estructura del CJNG. Pero eso no era lo más inquietante. Lo más inquietante era la forma en que esa historia familiar se entrelazó con la historia de Nemesio Oseguera, porque el Mencho no surgió de la nada, tampoco surgió solo, surgió de una trayectoria que incluyó años de trabajo dentro de estructuras criminales previas, de alianzas construidas con cuidado y de rupturas que en algunos casos fueron violentas. Y en ese proceso de construcción, la red familiar de los González Valencia fue, según las autoridades, un activo real, no un detalle secundario, sino una plataforma, un punto de apoyo desde el cual fue posible escalar. La pregunta que empieza a aparecer en los expedientes, la pregunta que las agencias de inteligencia se formularon durante años con creciente urgencia, es hasta dónde llegaba el rol de Rosalinda en esa historia. Si era solo la esposa, si era la madre de sus hijos, si era una figura decorativa en el esquema familiar del capo, como tantas veces se asumió que eran las esposas de los líderes del crimen organizado. O si había algo más difícil de ver, más difícil de probar, pero presente en los documentos con una consistencia que con el tiempo resultó imposible de ignorar. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, nació en 1966 en Michoacán. Según las versiones que han circulado en reportes periodísticos e investigaciones, creció en condiciones de pobreza severa. Hay quienes sostienen que en su adolescencia migró a California, donde habría tenido sus primeros contactos con estructuras de tráfico. Según algunos reportes, habría sido detenido en Estados Unidos en la década de los 90 por cargos relacionados con drogas, aunque las versiones sobre los detalles de ese periodo de su vida no siempre coinciden entre sí. Lo que sí quedó documentado fue que en algún momento regresó a México con una trayectoria que lo llevó a trabajar dentro de las estructuras del cártel de los Arellano Félix y más tarde a vincularse con el cártel del Milenio, el mismo que estaba vinculado a la familia Valencia. Ahí, según los expedientes, fue donde conoció a Rosalinda. Ahí fue donde la historia personal y la historia criminal comenzaron a cruzarse. Lo que no está claro, lo que los documentos no resuelven con precisión, es cómo fue exactamente ese encuentro. Si fue una alianza calculada desde el principio, un acuerdo entre familias que tenían intereses comunes en el negocio, o si fue algo más cercano a lo que convencionalmente llamamos un vínculo sentimental. En el mundo del crimen organizado, esas dos cosas no son necesariamente excluyentes. Los matrimonios que consolidan alianzas existen desde que existe el poder organizado, y no siempre son matrimonios sin afecto, pero tampoco son matrimonios donde el afecto sea la única consideración. Lo que sí es cierto es que la unión entre Nemesio y Rosalinda no ocurrió en un vacío. Ocurrió en un contexto donde las dos familias ya tenían historia en común, ya tenían un marco de referencia compartido, ya se movían en los mismos espacios
y entendían las mismas reglas no escritas, y eso, aunque no determina el carácter de su relación personal, sí determina el contexto en el que esa relación existió y las consecuencias que tuvo para ambas familias. El matrimonio entre Nemesio Oseguera y Rosalinda González Valencia no fue solo una unión sentimental, fue, desde la perspectiva de quienes lo analizaron después, una fusión de apellidos, de redes y de capacidades, porque Rosalinda no solo traía consigo el peso de un apellido con historia en el negocio, traía contactos, traía relaciones, traía una comprensión del mundo de los negocios formales e informales que complementaba lo que el Mencho representaba en términos de control territorial y de capacidad de violencia. Y eso obliga a mirar a Rosalinda de otra manera, no como un personaje secundario en la historia de su marido, sino como alguien que aportó algo concreto al edificio que se estaba construyendo, como alguien cuya presencia en la ecuación tenía una lógica propia, independientemente de los sentimientos que pudiera haber detrás. El Cártel Jalisco Nueva Generación como entidad reconocida comenzó a surgir en los primeros años de la segunda década del siglo. Su crecimiento fue extraordinariamente rápido. En un periodo relativamente breve, el CJNG pasó de ser una organización local a convertirse en uno de los cárteles con mayor presencia internacional en la historia del narcotráfico mexicano. Según las agencias de inteligencia de Estados Unidos y los informes de la DEA, el CJNG estableció operaciones en más de 20 países. Sus rutas de tráfico abarcaban América Latina, Europa, Asia. Su capacidad de violencia fue documentada en episodios que generaron conmoción, incluso en un contexto de violencia extrema como el del crimen organizado mexicano. Hay que pausar aquí un momento y mirar el contexto más amplio, porque la velocidad del crecimiento del CJNG es en sí misma un dato que exige explicación. Los cárteles no crecen de la nada. No se expanden internacionalmente en pocos años sin una infraestructura que lo permita. Esa infraestructura tiene componentes armados, logísticos, relacionales y financieros. Y de todos esos componentes, el financiero es con frecuencia el más determinante para la sustentabilidad a largo plazo. Un cartel que no puede administrar su dinero, que no puede lavar sus ganancias con eficiencia, que no puede reinvertir sus recursos en la expansión de sus operaciones, es un cartel que eventualmente colapsa bajo el peso de su propio dinero. El dinero en efectivo, en cantidades masivas, es paradójicamente uno de los mayores problemas de una organización criminal exitosa. Necesita moverse, necesita transformarse, necesita entrar al sistema financiero formal de una manera que no levante alarmas. Y eso requiere personas que entiendan ese sistema, que sepan cómo funciona desde adentro, que puedan construir las estructuras necesarias para hacer ese trabajo con la discreción que requiere. Según la versión de las autoridades y de acuerdo con investigaciones periodísticas especializadas, el CJNG desarrolló una sofisticación financiera que lo distinguía de otros cárteles, una sofisticación que incluía el uso de empresas fachada en múltiples sectores, la diversificación de inversiones en activos formales y una red de prestanombres que en algunos casos abarcaba tanto a personas cercanas a la organización como a profesionistas del mundo formal que prestaban sus nombres y sus conocimientos a cambio de retribuciones que los expedientes, en algunos casos, lograron documentar. Esa sofisticación no surgió de manera espontánea, fue construida, fue diseñada,
Y según los expedientes, la familia González Valencia, con Rosalinda como figura central dentro del ámbito familiar del Mencho, estaba en el corazón de esa construcción. Pero esa expansión no era solo logística y militar, era también financiera, era también administrativa. Requería mover dinero a escala masiva, lavarlo, reinvertirlo, transformarlo en activos que pudieran existir a la luz del día sin despertar sospechas inmediatas. Y eso requería algo más que hombres armados. Requería gente que entendiera cómo funcionan las empresas, cómo se registran las propiedades, cómo se estructuran las transacciones, para que el origen del dinero quede enterrado bajo capas de documentos legales aparentemente correctos. Según investigaciones periodísticas y de acuerdo con la versión de las autoridades mexicanas y estadounidenses, Rosalinda González Valencia fue identificada como una pieza central en esa parte de la operación. Los expedientes judiciales comenzaron a registrar su nombre en relación con empresas, propiedades y movimientos económicos que las autoridades vincularon con el CJNG. No era un nombre que apareciera en los titulares. No era una figura que diera declaraciones o que se expusiera públicamente. Era, según los documentos, exactamente lo contrario. Una presencia constante en el papel, pero invisible en la imagen pública. Lo que apareció después en los expedientes cambió todo, porque cuando las autoridades comenzaron a mapear la red de empresas y propiedades vinculadas al CJNG, el nombre de Rosalinda aparecía con una frecuencia que no podía explicarse como coincidencia. Según los reportes oficiales, ella figuraba como propietaria o representante legal de empresas dedicadas a distintos giros comerciales. Según investigaciones periodísticas, algunas de esas empresas operaban en sectores que en México han sido históricamente vulnerables al lavado de activos, construcción, ganadería, comercio, y algunas de esas empresas, de acuerdo con las versiones de las autoridades, tenían vínculos con movimientos de capital que no guardaban proporción con la actividad comercial que declaraban. Aquí es donde la historia se complica. Aquí es donde las versiones se bifurcan y donde los hechos documentados conviven con las zonas grises que los expedientes nunca terminaron de iluminar del todo. Porque una cosa es que el nombre de alguien aparezca en documentos relacionados con empresas que las autoridades vinculan a un cartel, y otra cosa es probar, con el estándar que exige un proceso judicial, que esa persona tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, que participaba activamente en la toma de decisiones, que era, en el sentido legal y moral de la palabra, responsable. Esa distinción es importante, no porque borre las preguntas, sino porque obliga a plantearlas con precisión. Y lo que los expedientes sugieren, sin resolverlo del todo, es que en el caso de Rosalinda González Valencia, esa distinción fue durante años el centro del debate. Las autoridades mexicanas la detuvieron por primera vez en 2015. Según los reportes oficiales de ese momento, la detención estaba relacionada con investigaciones sobre lavado de activos vinculados al CJNG. Fue un operativo que generó atención mediática, en parte porque era la primera vez que alguien tan cercano al Mencho quedaba bajo custodia del Estado. Su imagen circuló en los medios de comunicación. Su nombre apareció en los titulares con la etiqueta que parecía definirla desde ese momento: la esposa del Mencho. Esa etiqueta, sin embargo, era al mismo tiempo precisa e incompleta. Era precisa porque describía el vínculo más obvio,
El más visible, el que ningún documento cuestionaba. Era incompleta porque dejaba afuera todo lo demás. Todo lo que los expedientes ya habían comenzado a sugerir sobre el papel que ella misma, con independencia de ese vínculo, ocupaba dentro de la estructura del cartel. Hay una diferencia fundamental entre ser la esposa de un líder criminal y ser una operadora criminal que además es la esposa de un líder. En el primer caso, la presencia en el mundo del crimen organizado es circunstancial, derivada del vínculo. En el segundo caso, es funcional, es parte de una arquitectura de poder que tiene lógica propia. Los expedientes, con el tiempo, se inclinaron hacia la segunda descripción, pero en 2015, cuando el titular más fácil era el de la esposa detenida, esa distinción no recibió la atención que merecía. La cobertura mediática de la primera detención de Rosalinda González Valencia siguió el patrón que con frecuencia caracteriza la cobertura del narco en México. La imagen, el nombre, el vínculo familiar y luego el silencio a medida que el proceso legal avanzaba por los canales burocráticos que no generan titulares. Pero en los documentos, en los expedientes que continuaron acumulándose después de que las cámaras se alejaron, la historia seguía desarrollándose con una lentitud que no reconocía los tiempos de los medios. Los investigadores que habían construido el caso tenían un problema. Tenían evidencia suficiente para justificar una detención. Tenían documentos que vinculaban a Rosalinda con empresas y propiedades que las autoridades asociaban al CJNG, pero el estándar para sostener un proceso penal es más exigente que el estándar para justificar una detención. Y en ese espacio, en esa brecha entre lo que se sospechaba con fundamento y lo que se podía probar con la solidez que exige un tribunal, el caso comenzó a mostrar sus debilidades. Eso no significa que la sospecha fuera infundada. Significa que el sistema legal opera con unas reglas que no siempre capturan la realidad de manera perfecta, que hay casos donde la evidencia disponible habla con claridad suficiente para los investigadores, pero no con la claridad suficiente para los jueces. Y el caso de Rosalinda González Valencia, al menos en su primera etapa, fue uno de esos casos. Porque lo que aparecía en los documentos no era solo la imagen de una mujer que estaba casada con un capo, era la imagen de una mujer que, según la versión de las autoridades, tenía un rol operativo propio, que manejaba o controlaba o facilitaba movimientos económicos que no se explicaban solo como la actividad de alguien que acompañaba a su marido. ¿Qué era? En la terminología que empezaron a usar los reportes de inteligencia, una operadora financiera. La diferencia entre esas dos descripciones, entre la esposa y la operadora, no es semántica. Es una diferencia que cambia completamente la escala de responsabilidad que se le atribuye a una persona. Y era una diferencia que los expedientes, al menos en esa primera etapa, no resolvieron con claridad. Hay que detenerse aquí un momento. Hay que mirar con cuidado lo que significa ser la esposa de un líder del crimen organizado en México en el siglo XXI. Porque la figura existe en un espacio donde las categorías tradicionales se disuelven. La esposa de un capo no es solo una compañera sentimental. En muchos casos documentados por investigadores, académicos y periodistas, es también alguien que conoce la operación, que vive dentro de ella, que en algunos casos la administra activamente y en otros simplemente la sostiene con su presencia, con su silencio, con su colaboración implícita. La línea entre la víctima del entorno y la participante activa es una línea que los sistemas legales han tratado de trazar durante décadas sin lograrlo del todo. En el caso de Rosalinda, esa ambigüedad
se volvió el corazón del asunto. Después de su primera detención, el proceso legal avanzó con una lentitud que terminó resultando en su liberación. Según reportes periodísticos de la época, los cargos no fueron sostenidos con la solidez suficiente para mantenerla bajo proceso. Quedó libre, y ese hecho, esa liberación, fue interpretado de maneras distintas por distintos actores, quienes creían en su rol como operadora central, vieron en esa liberación una señal de las debilidades del sistema judicial mexicano, de las presiones que podían ejercerse sobre los procesos legales cuando había suficiente dinero e influencia en juego. Quienes defendían una lectura más cautelosa vieron en esa liberación la confirmación de que las pruebas disponibles no eran suficientes para sostener los cargos más graves. Lo que sí quedó documentado fue que su libertad no duró indefinidamente, porque el nombre de Rosalinda González Valencia siguió apareciendo en los expedientes, siguió surgiendo en las investigaciones, siguió siendo una referencia recurrente en los análisis de inteligencia que las autoridades mexicanas y estadounidenses producían sobre la estructura del CJNG, y eso preparó el terreno para lo que vino después. Pero antes de llegar a ese punto, hay que entrar en el núcleo de la historia. Hay que hablar de lo que realmente hace tan complejo el caso de Rosalinda González Valencia. Hay que hablar de la lógica interna del poder en las organizaciones criminales, de cómo funciona el dinero dentro de esas estructuras, de por qué las autoridades terminaron concluyendo que entender al Mencho requería entender a su esposa. Las grandes organizaciones criminales modernas no son solo bandas armadas, son, en la terminología que utilizan los analistas especializados, organizaciones híbridas. Tienen una dimensión violenta, que es la que ocupa los titulares, y tienen una dimensión económica y administrativa, que es la que sostiene la operación en el tiempo. Esa dimensión económica requiere personas con habilidades específicas, capacidad para manejar empresas, para navegar el sistema financiero, para crear estructuras legales que sirvan como envoltura de actividades ilegales. En algunos casos, esas personas vienen de afuera del mundo criminal. Son profesionistas reclutados que prestan sus servicios a cambio de dinero. En otros casos, son miembros de la red familiar del líder, personas en quienes la organización puede confiar a un nivel que va más allá del dinero, porque la lealtad familiar tiene una profundidad distinta a la lealtad comprada. Rosalinda González Valencia pertenecía a esa segunda categoría. Al menos eso es lo que sugieren los expedientes y las investigaciones periodísticas. Era alguien con una conexión familiar profunda al mundo en el que operaba. Era la esposa del líder más importante de la organización. Era la madre de sus hijos. Era alguien que tenía acceso a los niveles más internos de la estructura. Y según las autoridades, ese acceso se materializaba en una participación que iba más allá de simplemente estar presente. Hay quienes sostienen que en las organizaciones criminales del tamaño del CJNG, la administración financiera es tan importante como el control territorial, que sin ella el edificio no se sostiene, que el dinero que entra del tráfico de drogas necesita ser procesado, distribuido, invertido, protegido, y que las personas que hacen ese trabajo, aunque rara vez aparecen en los operativos espectaculares, son en muchos sentidos tan críticas para la supervivencia de la organización como los hombres armados que custodian las rutas. Si eso es cierto, y hay razones documentadas para pensar que lo es,
entonces el papel de Rosalinda González Valencia dentro del CJNG no era periférico, era central, era parte de la columna vertebral de una operación que necesitaba mover dinero a escala global, lavarlo con eficiencia y reinvertirlo de maneras que no llamaran la atención de las autoridades financieras. Y eso obliga a reformular la pregunta inicial. La pregunta no es si Rosalinda sabía lo que ocurría. La pregunta más relevante es cuánto control ejercía sobre lo que ocurría, si tomaba decisiones por iniciativa propia o si ejecutaba instrucciones, si era una arquitecta del sistema o una administradora del sistema diseñado por otros, si su presencia en los expedientes refleja una agencia real o simplemente la posición que ocupa en una estructura donde el apellido y el vínculo familiar determinan el acceso. Esas preguntas no tienen respuestas definitivas en los documentos disponibles. Pero el hecho de que se formulen, el hecho de que los expedientes las generen de manera tan insistente, ya dice algo sobre el tamaño del papel que las autoridades le atribuyeron. La familia, en el caso del CJNG, es un concepto que se repite con una frecuencia notable en los reportes de inteligencia. No solo la familia biológica del Mencho, sino la red ampliada de vínculos que incluye los apellidos González y Valencia, los hermanos, los cuñados, los sobrinos, los compadres. Según diversas investigaciones periodísticas y documentos judiciales, varios miembros de esa red familiar ocupaban posiciones dentro de la estructura del cartel. Algunos de manera más visible, otros de manera más discreta. Uno de los hermanos de Rosalinda, Abigail González Valencia, conocido como el Queenie, fue durante años una figura señalada por las autoridades como uno de los principales operadores financieros del CJNG. Su detención en 2015, el mismo año que la primera detención de su hermana, fue considerada por las agencias de inteligencia como un golpe importante a la estructura económica de la organización. El Queenie era, según los reportes, alguien que entendía el dinero, que manejaba la dimensión económica del cartel con una sofisticación que requería años de experiencia y contactos. La trayectoria del Queenie dentro de la estructura del CJNG es en sí misma un capítulo que merece atención. Según los expedientes judiciales y las investigaciones periodísticas, Abigail González Valencia no era simplemente un operador financiero local. Era, de acuerdo con las versiones de las autoridades, alguien con conexiones internacionales, con capacidad para mover dinero a través de múltiples jurisdicciones, con un conocimiento del sistema financiero que superaba lo que se podría esperar de alguien cuya historia familiar estaba tan profundamente enraizada en el crimen organizado. Ese perfil, esa sofisticación, esa capacidad de navegar sistemas complejos, era parte del ADN familiar que los González Valencia aportaron al matrimonio entre Rosalinda y el Mencho. No era solo el apellido lo que traían, era un capital de conocimiento, de contactos, de comprensión del sistema, que tenía un valor real y mensurable en el contexto de una organización que necesitaba gestionar sus recursos con la mayor eficiencia posible. Cuando el Queenie fue detenido, los analistas de inteligencia comenzaron a preguntarse qué implicaciones tendría esa detención para la estructura financiera del CJNG, si el papel que él ocupaba quedaría vacante o si habría alguien capaz de asumir esas funciones. Si la red que él había ayudado a construir colapsaría sin su presencia,
o si era lo suficientemente robusta como para sobrevivir la pérdida de uno de sus nodos. Los años que siguieron a esa detención sugieren que la respuesta fue la segunda. La red sobrevivió. El cartel continuó funcionando. Las empresas siguieron operando. El dinero siguió moviéndose. Y en los expedientes que continuaron acumulándose después de la detención del Queenie, el nombre de Rosalinda González Valencia continuó apareciendo con una frecuencia que los investigadores no podían ignorar. Eso dijo algo que tardó años en articularse con claridad, pero que estaba presente en los documentos desde mucho antes de que alguien lo dijera en voz alta. Que quizás la dependencia del sistema en el Queenie había sido en parte una ilusión, que quizás la infraestructura era más amplia de lo que los expedientes habían capturado hasta ese momento, que quizás había otra figura, menos visible, que sostenía partes de esa estructura que los investigadores no habían iluminado con suficiente detalle. Y Rosalinda era su hermana. Esa conexión, esa cercanía, no puede reducirse a biología. En el contexto del crimen organizado, los vínculos familiares son vínculos de confianza, de conocimiento compartido, de responsabilidades implícitas que no se negocian en contratos porque no necesitan serlo. Un hermano y una hermana que crecieron en el mismo entorno, que fueron formados por las mismas experiencias, que comparten no solo la sangre, sino el universo de referencias que construyó quienes son, tienen una comprensión mutua que va más allá de lo que cualquier relación profesional puede replicar. En ese sentido, la hermana del Queenie no era simplemente la hermana del operador financiero del CJNG, era alguien que había crecido en el mismo mundo que él, que entendía las mismas reglas que él, que tenía acceso a la misma red de contactos y conocimientos que él. Y eso, en una organización donde la confianza es el activo más valioso y el más difícil de obtener, tenía un peso enorme. Eso no es un dato menor, eso es una conexión que los expedientes tratan como relevante, porque sugiere que el conocimiento, la capacidad y quizás también el acceso directo a las redes financieras del CJNG no eran ajenos a Rosalinda, eran parte de su entorno inmediato, de su historia familiar, de la red de la que provenía y a la que pertenecía. La imagen que empieza a construirse a partir de los expedientes, de los reportes y de las investigaciones es la de una mujer que no puede entenderse de manera aislada, que solo tiene sentido dentro de una red, que es a la vez el centro de esa red y uno de sus nodos más importantes. La esposa del hombre más buscado, la hermana del operador financiero más importante, la madre de los hijos del líder, la figura que, por su posición única en el cruce de esos vínculos, tenía acceso a una información y a una capacidad de acción que muy pocas personas dentro de la organización podían tener. Pero eso no era lo más inquietante. Lo más inquietante era la discreción, la forma en que ese papel, tan central según los expedientes, tan estratégico según los análisis de inteligencia, se ejercía sin ruido, sin presencia pública, sin declaraciones, sin imagen de poder, mientras el Mencho era retratado como el líder visible, como la cara del CJNG. Mientras su nombre generaba titulares y su recompensa escalaba y los operativos en su contra se multiplicaban, Rosalinda operaba, según las autoridades, en un espacio diferente, en el espacio de los documentos firmados, de las reuniones sin cámaras, de las transacciones que no tienen nombre en los titulares pero que tienen consecuencias en los balances.
Hay una lógica en esa división de papeles que merece atención. En las organizaciones criminales de gran escala, la exposición pública es un riesgo. Cuanto más visible es una persona, más fácil es para las autoridades rastrearla, presionarla, convertirla en objetivo. La invisibilidad, en ese contexto, no es ausencia de poder, es una forma de protección del poder. Alguien que no aparece en los titulares, que no es buscado activamente, que no tiene una recompensa sobre su cabeza, puede moverse con una libertad que el líder visible no tiene. Puede manejar negocios, puede firmar documentos, puede mantener relaciones con actores del mundo formal e informal sin el nivel de escrutinio que recae sobre alguien que está en la lista de los más buscados. Rosalinda González Valencia, según las autoridades, era esa figura, la que se movía en los espacios donde el líder no podía moverse, la que sostenía la parte de la estructura que requería discreción más que violencia, la que convertía el poder bruto en capital administrable. De acuerdo con la versión de las autoridades, las investigaciones sobre el CJNG llevaron a los investigadores por un camino que comenzó con el tráfico de drogas y terminó en los juzgados mercantiles, en los registros de propiedad, en los libros contables de empresas que en papel no tenían nada que ver con el crimen organizado. Ese camino, el camino que sigue el dinero en lugar de las armas, fue el que con mayor frecuencia terminó con el nombre de Rosalinda en los documentos. Los expedientes hablan de empresas, hablan de propiedades, hablan de movimientos de capital, pero también hablan de algo más difícil de cuantificar. Hablan de la forma en que una estructura familiar puede convertirse en una estructura criminal sin que haya un momento preciso en que ese cruce se produzca, sin que exista una frontera clara entre la familia y el cartel, entre la madre y la operadora, entre la esposa y la cómplice. Esa ambigüedad es quizás el elemento más oscuro de toda esta historia, porque si las categorías son difusas, si la línea entre lo personal y lo criminal es imposible de trazar con precisión, entonces las preguntas morales y legales que rodean a Rosalinda González Valencia no tienen respuesta sencilla. No se puede señalarla con la certeza con que se señalaría a alguien cuyo rol está claramente definido. Pero tampoco se puede ignorar lo que los expedientes documentaron, lo que las autoridades concluyeron, lo que las investigaciones periodísticas revelaron, con una consistencia que va más allá de la coincidencia. El año 2020 marcó un punto de inflexión en la historia de esta familia, y lo marcó de una manera que nadie esperaba, o al menos nadie esperaba con esa intensidad. El 9 de julio de 2020, elementos del ejército mexicano intentaron un operativo en Guadalajara relacionado con la captura de un miembro de la familia Oseguera González. Lo que ocurrió después fue uno de los episodios más perturbadores en la historia reciente de Jalisco. El CJNG desplegó una respuesta armada de una escala que tomó por sorpresa a las propias autoridades. Vehículos blindados, armamento de alto poder, bloqueos de carreteras en múltiples puntos del estado. El operativo terminó de una manera que generó un debate profundo sobre la capacidad real del Estado mexicano para enfrentar al cartel en su propio territorio. Lo que se intentaba hacer ese día, según los reportes oficiales, era detener a Rubén Oseguera González, el Menchito, uno de los hijos del Mencho y de Rosalinda. La respuesta del CJNG ante esa posibilidad, la escala del despliegue armado que esa organización fue capaz de montar en cuestión de horas,
Decía algo sobre el valor que el cartel le atribuía a ese objetivo. Decía algo sobre la importancia que los vínculos familiares tienen dentro de esa estructura. Y planteaba, de manera implícita pero inevitable, la pregunta sobre quién tomaba las decisiones en ese momento. ¿Quién daba las órdenes? ¿Quién activaba la maquinaria? Pero ese episodio también revelaba otra cosa. Revelaba el peso que los hijos del Mencho tenían dentro de la organización y, por extensión, revelaba la importancia de la madre de esos hijos. En las estructuras criminales donde el liderazgo es familiar, donde la sucesión y la lealtad se construyen alrededor de los vínculos de sangre, la posición de la madre del heredero no es un dato menor. Es una posición que implica autoridad, que implica respeto, que implica un nivel de protección que refleja la importancia que la organización le atribuye a esa persona. Rubén Oseguera González, el Menchito, había sido detenido anteriormente en México y extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos de tráfico de drogas. Su historia, la historia del hijo del capo que sigue los pasos del padre dentro de la organización, era también, desde cierta perspectiva, la historia de cómo la segunda generación de una familia criminal hereda no solo el nombre, sino las responsabilidades y los riesgos que ese nombre lleva consigo. Y Rosalinda era la madre de ese hijo, la mujer que lo vio crecer en ese entorno, la mujer cuyo nombre aparecía en los expedientes con una consistencia que los investigadores habían documentado durante años. La mujer que según las autoridades tenía un rol en la misma estructura que había formado a ese hijo. El círculo se cerraba de una manera que resultaba imposible de ignorar. Cuando se mira el episodio del 9 de julio de 2020, no solo como un operativo fallido, sino como un síntoma de algo más profundo, lo que emerge es la imagen de una organización que tiene reflejos extraordinariamente rápidos. Una organización que puede movilizar recursos armados de esa magnitud en pocas horas, en respuesta a una amenaza contra uno de sus miembros más protegidos. Una organización que tiene la comunicación, la logística y la voluntad necesarias para ejecutar ese tipo de respuesta. Esa capacidad de respuesta no surge de manera espontánea. Requiere una estructura de comando que funcione incluso cuando el líder máximo está en la clandestinidad más profunda. Requiere personas que tengan la autoridad para activar esos recursos, que tengan la confianza de la organización, que tengan el acceso a los canales de comunicación y a los activos necesarios para ejecutar una respuesta de esa magnitud. Los expedientes no identifican con certeza quién tomó las decisiones en ese momento específico, pero los análisis de inteligencia que siguieron a ese episodio reforzaron la conclusión de que la cadena de mando del CJNG era más amplia y más robusta de lo que se había asumido, que no dependía exclusivamente del Mencho, que había otros nodos de decisión que podían activarse en su ausencia, y Rosalinda González Valencia, según las autoridades, era parte de ese sistema de nodos. El Mencho seguía siendo el nombre en el centro, pero el Mencho llevaba años evadiendo la captura, años moviéndose en la clandestinidad más profunda, según los reportes, con una capacidad de ocultamiento que las agencias de inteligencia describían como extraordinaria. Un hombre que se oculta con esa eficacia no es un hombre que puede gestionar los detalles cotidianos de una organización del tamaño del CJNG. Necesita personas de confianza que lo hagan por él, personas que conozcan la operación, que tengan autoridad para tomar decisiones, que puedan moverse en los espacios que él no puede ocupar. Los expedientes sugieren que Rosalinda era una de esas personas.
Hay que ser precisos aquí, porque los documentos disponibles públicamente no permiten afirmar con certeza que Rosalinda daba órdenes de la misma manera que lo haría un líder operativo. Lo que los expedientes documentan es su presencia en la dimensión económica y administrativa del cartel. Lo que las investigaciones periodísticas sugieren es que esa presencia tenía consecuencias reales para el funcionamiento de la organización. Pero la brecha entre administrar el dinero de un cartel y comandar sus operaciones es real y los documentos disponibles no la cierran del todo. Lo que sí cierra, o al menos reduce significativamente, es la distancia entre el rol que se le atribuía públicamente, el de esposa, y el rol que los expedientes le atribuyen, el de operadora. Esa distancia, que parecía enorme en las primeras etapas de la investigación, fue encogiendo a medida que los documentos se acumulaban y que el mapa de la red económica del CJNG fue adquiriendo una forma más precisa. En 2022, Rosalinda González Valencia fue detenida nuevamente. Esta segunda detención, a diferencia de la primera, llegó con cargos más específicos y con un respaldo documental que las autoridades presentaron como más sólido. Según los reportes oficiales, los cargos incluían delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La narrativa oficial que acompañó a esa detención fue la de una operadora financiera central del CJNG, que durante años había logrado mantenerse en un perfil lo suficientemente bajo como para evitar la presión directa de las autoridades. Esa narrativa generó reacciones diversas. Quienes habían seguido el caso desde hace años la vieron como una confirmación de lo que los expedientes siempre habían sugerido. Quienes defendían la presunción de inocencia señalaron que los cargos aún tenían que probarse en un proceso judicial. Y quienes se preocupaban por el contexto más amplio señalaron que la detención de Rosalinda ocurría mientras el Mencho seguía libre, seguía siendo el capo más buscado de México, seguía representando una amenaza de primer orden para la seguridad pública. Esa simultaneidad, la detención de la esposa mientras el marido permanece en libertad, dice algo sobre la complejidad de esta historia. Dice algo sobre las estrategias que utilizan las autoridades cuando el objetivo principal resulta inalcanzable. Dice algo sobre la lógica de presionar a las personas cercanas al líder como una forma indirecta de presionarlo a él. Y dice algo también sobre el peso real que las autoridades le atribuyen a Rosalinda como objetivo por derecho propio. Porque si Rosalinda fuera solo la esposa, si su único vínculo con el CJNG fuera el de haber estado casada con su líder, su detención tendría un valor simbólico, pero un impacto operativo limitado. Los cárteles no se desmantelan deteniendo a los familiares del líder si esos familiares no tienen un rol real en la organización. La lógica de las autoridades, al perseguir a Rosalinda con la insistencia documentada en los expedientes, solo tiene sentido si, en efecto, ella representaba algo más que un símbolo, si representaba una función real dentro de la maquinaria del cartel. Eso es lo que los expedientes, tomados en conjunto y leídos con cuidado, sugieren de manera persistente. Hay algo más en esta historia que los reportes de inteligencia y los expedientes judiciales no capturan bien. La dimensión humana, la dimensión de lo que significa vivir dentro de esa estructura desde adentro. Rosalinda González Valencia es, antes que cualquier categoría legal o criminal, una persona. Una mujer que creció en una familia con vínculos en el crimen organizado,
que se casó con el hombre que con el tiempo se convertiría en el líder del cartel más temido de México, que tuvo hijos con él, que los vio crecer en ese contexto, que los vio entrar en ese mundo, lo que eso significa en términos de agencia personal, de libertad de elección, de responsabilidad moral, es algo que los expedientes no responden. Los expedientes documentan acciones, no exploran las condiciones que las rodean, las presiones que las determinan, los márgenes reales de decisión que tiene una persona que nació y creció dentro de un mundo donde las reglas del crimen organizado son simplemente las reglas de la vida. No hay que romantizar eso. No hay que convertirlo en una excusa que borre las consecuencias reales de las acciones documentadas. Pero ignorarlo sería también una simplificación, porque la historia de Rosalinda González Valencia no puede leerse de manera honesta, sin reconocer que hay una distancia entre las categorías legales y la realidad de una vida que se construyó en un contexto donde muchas de las elecciones que tomamos por garantizadas no existen de la misma manera, pero eso no era lo más inquietante. Lo más inquietante era algo más concreto, algo que los expedientes delineaban con una frialdad que hacía innecesaria cualquier dramatización adicional. Y era esto, que la red que Rosalinda González Valencia sostenía, según las autoridades, no era una red menor, no era un apéndice periférico del CJNG, era, según los reportes de inteligencia, parte del tejido central que permitía que el cartel operara con la eficiencia y la escala que había alcanzado. Eso significa que cada empresa registrada, cada propiedad administrada, cada transacción procesada dentro de esa red tenía consecuencias que iban mucho más allá de los documentos que la registraban. Tenía consecuencias en toneladas de droga que cruzaban fronteras, en violencia ejercida para sostener el control territorial, en corrupción que permeaba instituciones, en comunidades devastadas por la presencia del cartel. Esa cadena de consecuencias es larga y ramificada, y su origen en los documentos financieros que llevan el nombre de Rosalinda González Valencia es una de las razones por las que su caso tiene un peso que va más allá del individuo. Los registros patrimoniales y las investigaciones financieras que las autoridades desplegaron en torno al CJNG dibujaban un mapa que resultaba extraordinariamente complejo. Las empresas y propiedades identificadas se extendían por varios estados de México. Cubrían sectores que iban desde la ganadería hasta el sector inmobiliario, desde el comercio hasta los servicios. Según las versiones de las autoridades, y de acuerdo con investigaciones periodísticas, el esquema utilizaba prestanombres, es decir, personas que aparecían formalmente como propietarios o representantes legales, pero que actuaban por instrucción de quienes realmente controlaban los activos. El uso de prestanombres es una práctica documentada en los grandes casos de lavado de activos en todo el mundo. Es una capa de protección que dificulta el rastreo del dinero porque interpone nombres y documentos entre el origen real de los fondos y su destino final. Para que ese sistema funcione, se necesita confianza, se necesita que las personas que prestan su nombre entiendan las reglas del juego, que sepan exactamente lo que están haciendo y por qué, y que tengan razones suficientes para mantener ese acuerdo, aunque las autoridades empiecen a indagar. Según los expedientes, parte de esa red de prestanombres y empresas
funcionaba dentro del ámbito de influencia de Rosalinda González Valencia. Lo que los documentos no resuelven con claridad es si ella era la arquitecta de esa red, si la heredó de una estructura preexistente o si simplemente formaba parte de ella sin haberla diseñado. Esa distinción importa jurídicamente. Importa también para entender el tipo de poder que se le atribuye, pero en cierto punto, esa distinción deja de ser la pregunta más importante. La pregunta más importante es qué hacía que esa red funcionara. Y la respuesta que los expedientes sugieren, la respuesta que emerge de leer los documentos en conjunto, es que lo que la hacía funcionar era la combinación de apellido, de posición familiar y de conocimiento del sistema. Una combinación que Rosalinda poseía de manera única dentro de la estructura del CJNG. El apellido González Valencia abría puertas que otros nombres no podían abrir. La posición de esposa del Mencho garantizaba una protección y una autoridad implícita dentro de la organización que nadie cuestionaba. El conocimiento del sistema, adquirido en años de exposición a ese mundo, permitía navegar las estructuras formales e informales con una eficiencia que no se improvisa. Hay quienes sostienen que en los cárteles mexicanos contemporáneos, las mujeres han ocupado roles cada vez más complejos y centrales, no solo como esposas o como madres, sino como operadoras, como líderes de células, como gestoras financieras. Hay investigaciones académicas que documentan ese fenómeno, que analizan cómo la estructura de género dentro del crimen organizado ha ido cambiando con el tiempo. El caso de Rosalinda González Valencia encaja en esa narrativa más amplia, aunque también la trasciende, porque la escala del cartel al que estaba vinculada y la naturaleza específica del rol que le atribuyen las autoridades lo colocan en una categoría propia. Nunca se terminó de probar del todo cuánto control real tenía Rosalinda sobre las decisiones estratégicas del CJNG, pero lo que sí quedó documentado fue que su presencia en la estructura no era decorativa, que sus vínculos con la red económica del cartel eran lo suficientemente sólidos como para convertirla en objetivo de investigaciones sostenidas en el tiempo y de dos detenciones separadas, que su nombre en los expedientes era un nombre con peso propio, no un apéndice del nombre de su marido, y eso obliga a mirar a Rosalinda de otra manera. Obliga a preguntarse quién protegía realmente a quién dentro de esa familia. Si el Mencho protegía a Rosalinda con el poder de su nombre y de su organización, o si Rosalinda protegía al Mencho con la eficiencia de una estructura económica que le permitía operar desde la clandestinidad sin que el cartel se derrumbara por falta de financiamiento. Si la protección fluía en una sola dirección, o si era, como en muchas relaciones de poder reales, un intercambio recíproco donde cada parte sostenía algo que la otra no podía sostener por sí sola. Esa pregunta, la pregunta sobre la reciprocidad del poder dentro del matrimonio entre Nemesio Oseguera y Rosalinda González Valencia, es quizás la más oscura de todas. Porque si la respuesta es que era un intercambio recíproco, entonces la imagen del capo todopoderoso que lo controla todo se fractura, porque entonces habría algo que él necesitaba de ella, algo que ella le daba, y que él, por la naturaleza misma de su posición como el hombre más buscado de México, no podía darse a sí mismo. Lo que aparece después en los expedientes, en ese punto de giro narrativo que los investigadores tardaron años en articular, es precisamente eso, la comprensión de que el Mencho, el hombre armado,
el líder territorial, el nombre en los titulares, dependía de una infraestructura que él no podía gestionar directamente, y que esa infraestructura tenía un nombre, y ese nombre era Rosalinda. No es una imagen simple. No es la imagen del villano omnipotente que aparece en las series de televisión y en los relatos simplificados del narcotráfico. Es una imagen más incómoda, más compleja, más cercana a lo que los expedientes reales revelan cuando se leen con atención y sin la distorsión del mito. Es la imagen de un sistema donde el poder no está concentrado en un solo punto, sino distribuido en una red, donde cada nodo de la red cumple una función específica, donde eliminar un nodo, incluso un nodo visible y ruidoso, no destruye el sistema si los otros nodos permanecen en su lugar. Y Rosalinda González Valencia, según las autoridades, era uno de los nodos más importantes de ese sistema, quizás el nodo más protegido precisamente porque era el menos visible. El rastro que dejó en los expedientes no es el rastro de alguien que opera con torpeza. No es el rastro de alguien que comete errores notorios, que deja evidencias obvias, que facilita el trabajo de los investigadores con descuidos. Es el rastro de alguien que entendía el sistema lo suficientemente bien como para moverse dentro de él con precisión, que sabía cuándo firmar y cuándo no firmar, que sabía qué documentos podían existir y cuáles no debían existir, que entendía, en definitiva, cómo funciona el papel en un sistema donde el papel puede protegerte o destruirte según cómo lo uses. Esa comprensión, ese manejo del sistema, no se adquiere de manera espontánea, se aprende, se practica, se desarrolla con el tiempo en un entorno donde las consecuencias de los errores son suficientemente graves como para generar una disciplina que no existe en ningún otro contexto. De acuerdo con la versión de las autoridades, la segunda detención de Rosalinda González Valencia en 2022 fue el resultado de años de trabajo investigativo acumulado, de documentos recopilados, de testimonios procesados, de análisis financieros que construyeron un expediente más sólido que el que existía en 2015. Fue, en el lenguaje de las investigaciones criminales, el cierre de un ciclo que había comenzado mucho tiempo antes. La diferencia entre la primera y la segunda detención, más allá de los cargos específicos, estaba en el tipo de caso que las autoridades presentaban. En 2015, el caso descansaba sobre vínculos documentados entre su nombre y empresas que las autoridades asociaban al CJNG. En 2022, según los reportes oficiales, el caso incluía análisis más detallados de movimientos financieros, de estructuras societarias, de patrones de comportamiento económico que las autoridades argumentaban que no podían explicarse de manera legítima. La construcción de un caso de lavado de activos contra alguien del perfil de Rosalinda González Valencia no es un proceso simple, requiere una inversión de recursos investigativos considerable. Requiere el análisis de volúmenes masivos de información financiera, requiere la coordinación entre múltiples agencias y jurisdicciones, requiere también la disposición institucional de sostener una investigación en el tiempo sin que las presiones políticas o las dificultades operativas la detengan antes de que madure. El hecho de que esa investigación se sostuviera durante años, que atravesara diferentes administraciones
y diferentes momentos de la relación entre México y Estados Unidos, dice algo sobre el peso que las autoridades le atribuían al caso. Dice algo sobre la conclusión a la que habían llegado sobre la importancia de Rosalinda González Valencia dentro de la estructura del CJNG. Hay quienes, sin embargo, cuestionaron la segunda detención desde otra perspectiva, no para defender su inocencia, sino para señalar que la detención ocurría mientras el Mencho seguía libre, mientras el CJNG seguía operando, mientras los problemas estructurales que permitían la existencia y el crecimiento de ese tipo de organizaciones continuaban sin resolverse. Desde esa perspectiva, la detención de Rosalinda, aunque justificada en términos legales, era también una manera de mostrar resultados sin tocar el corazón del problema. Esa crítica tiene su lógica, pero también tiene sus límites, porque si Rosalinda tenía el rol que las autoridades le atribuían, su detención no era solo simbólica, tenía consecuencias reales para el funcionamiento de la red económica que ella sostenía. Privaba a la organización de una pieza que no era fácil de reemplazar. Y eso, aunque no desmantelaba el cartel, le quitaba algo concreto. Lo que vino después de la segunda detención es una historia que todavía no ha terminado de escribirse. Los procesos legales continúan. Los expedientes siguen acumulándose. Las preguntas sobre el alcance real de su rol dentro del CJNG siguen siendo objeto de debate entre los analistas y los investigadores. Pero lo que esa segunda detención confirmó, de manera que ya no dejaba lugar a dudas razonables, fue que Rosalinda González Valencia no era un objetivo secundario para las autoridades. Era un objetivo prioritario, un objetivo al que las agencias de inteligencia le habían dedicado años de trabajo, un objetivo cuya captura se consideraba importante no solo en términos simbólicos, sino en términos operativos reales. Y eso, por sí solo, dice más sobre su papel dentro del CJNG que cualquier etiqueta mediática, porque el Mencho seguía libre, porque el CJNG seguía operando, porque la estructura que los expedientes describen, esa red distribuida de poder donde ningún nodo es absolutamente indispensable, continuaba funcionando a pesar de las detenciones, a pesar de los golpes que las autoridades habían logrado asestar. Y eso plantea la pregunta más oscura de todas: ¿qué tan profunda es la raíz? ¿Qué tan extensa es la red? ¿Cuántas capas hay debajo de las capas que los expedientes ya documentaron? La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza, ni las autoridades, ni los investigadores, ni los periodistas que han dedicado años a seguir esta historia. Lo que se sabe es lo que está en los documentos, y lo que está en los documentos, aunque es mucho más de lo que se sabía hace 10 años, sigue siendo una fracción de lo que realmente existe. El caso de Rosalinda González Valencia no es un caso resuelto, es un caso en proceso, un expediente que sigue abierto, que sigue acumulando páginas, que sigue generando preguntas, que los documentos disponibles no pueden responder del todo. Pero lo que sí ofrece, lo que sí entrega con una claridad que resulta difícil de ignorar, es una corrección a la narrativa que se construyó durante años en torno al CJNG y a su líder, la narrativa del hombre en el centro que lo controla todo, la narrativa del capo omnipotente cuyo poder emana solo de su persona, de su voluntad, de su capacidad para ejercer violencia. Esa narrativa siempre fue una simplificación,
Los expedientes lo confirman. El poder del Mencho, el poder del CJNG, no dependía solo de él, dependía de una estructura, y esa estructura tenía personas, y una de esas personas, según todos los documentos disponibles, era la mujer que durante años se presentó al mundo simplemente como su esposa. Hay algo en esa imagen, en esa figura, que sostiene parte de un edificio enorme desde un lugar que los reflectores no iluminan, que resulta más inquietante que cualquier escena de violencia explícita. Porque la violencia es visible. La violencia genera reacciones, moviliza recursos, activa respuestas. Lo invisible, lo que opera sin hacer ruido, lo que construye y administra y protege desde las sombras, es en muchos sentidos más difícil de combatir, más difícil de desmantelar, más difícil de comprender. Hay una ironía en todo esto que merece nombrarse. La estrategia que mantuvo a Rosalinda González Valencia fuera del radar durante tanto tiempo, la discreción, el perfil bajo, la preferencia por los documentos sobre las apariciones públicas, es exactamente la estrategia que hace más difícil para las autoridades construir casos sólidos contra ese tipo de figuras. Porque la evidencia contra alguien que actúa en las sombras es casi por definición circunstancial, indirecta, difícil de presentar ante un tribunal con la contundencia que exige un veredicto de culpabilidad. Y eso crea una paradoja inquietante. Cuanto más eficaz es alguien en mantener un perfil bajo, cuanto mejor entiende cómo no dejar huellas, más difícil es probar en un tribunal el alcance de su rol. Lo que significa que las figuras más peligrosas, las más sofisticadas, las más estratégicas, son con frecuencia las que mejor escapan a la justicia formal, las que cumplen condenas más cortas o ninguna, mientras los operativos más visibles y ruidosos pagan el costo de su visibilidad. Rosalinda González Valencia es, en ese sentido, una figura que ilustra una de las tensiones fundamentales del combate al crimen organizado: la tensión entre lo que se sabe y lo que se puede probar, entre lo que los investigadores concluyen después de años de trabajo y lo que los tribunales pueden establecer con el estándar de evidencia que requiere la ley, entre la inteligencia, que opera con probabilidades y patrones, y el derecho penal, que opera con certezas y pruebas. Esa tensión no tiene resolución fácil, es estructural. Es parte de la naturaleza misma de las instituciones que combaten el crimen organizado desde dentro del Estado de Derecho. Y es una de las razones por las que esas instituciones, aunque acumulan éxitos parciales, rara vez logran el desmantelamiento completo de las organizaciones que persiguen. Pero en el caso de Rosalinda González Valencia, esa tensión tiene también una dimensión más personal, más íntima, una dimensión que los expedientes no pueden capturar, porque los expedientes no documentan la vida interior de las personas, no registran las dudas, ni los arrepentimientos, ni los momentos en que alguien evalúa las decisiones que tomó y las consecuencias que tuvieron. ¿Qué significa haber vivido esa vida? ¿Qué significa haber sido la figura que las investigaciones describen moviéndose en los espacios donde el poder se ejerce sin testigos, sosteniendo una estructura cuyas consecuencias se medían en vidas destruidas, en familias deshechas, en comunidades devastadas? Son preguntas que los documentos no pueden responder. Son preguntas que quizás nadie puede responder con honestidad excepto ella misma. Y ahí está la zona más oscura de toda esta historia. No en los números de los expedientes,
no en los nombres de las empresas, no en los movimientos de capital documentados por los investigadores, sino en el espacio que ningún documento puede iluminar, el espacio de la conciencia de una persona que vivió durante años en el cruce exacto entre el poder y el silencio, entre la familia y el cartel, entre lo que se sabe y lo que se prefiere no nombrar. Rosalinda González Valencia es, en ese sentido, una figura que incomoda, no porque sea monstruosa, no porque represente un tipo de maldad cinematográfica que resulta reconfortante en su simplicidad. Incomoda porque es compleja, porque su historia no cabe en las categorías simples de víctima o victimaria, de cómplice o de persona atrapada en un sistema más grande que ella misma. Incomoda porque las preguntas que su caso genera, las preguntas sobre el poder compartido dentro del matrimonio, sobre el rol de las mujeres en las estructuras criminales, sobre la diferencia entre administrar un sistema y ser responsable de sus consecuencias, son preguntas que los expedientes plantean, pero no resuelven. Son preguntas que quedan flotando después de cerrar los documentos, después de revisar los reportes, después de rastrear los nombres y los números y las fechas, y quizás eso es lo más honesto que se puede decir sobre esta historia, que es una historia sin cierre limpio. Una historia donde la verdad completa, si es que existe algo así, permanece sepultada bajo capas de documentos que dicen mucho, pero no lo dicen todo, bajo silencios que protegen lo que aún no se ha podido probar, bajo la distancia que siempre existe entre lo que los expedientes capturan y lo que realmente ocurrió en los cuartos donde se tomaron las decisiones. Lo que sí quedó claro, lo que los años de investigación y los documentos acumulados establecieron con suficiente solidez como para no poder ignorarse, fue esto, que el mayor error al mirar al Mencho, al construir la imagen del líder del CJNG, fue creer que todo dependía solo de él, que el poder era suyo en exclusiva, que el edificio se sostenía únicamente sobre sus hombros. Parte del blindaje estaba en otra parte. Parte del blindaje estaba en una mujer que aprendió, desde muy joven, a moverse sin hacer ruido, que aprendió el valor de la discreción en un mundo donde ser demasiado visible puede costar la libertad o algo más, que construyó o administró o sostuvo, según como se lean los documentos, una parte del sistema que permitía que el cartel siguiera funcionando mientras las autoridades apuntaban sus reflectores hacia el hombre armado. Esa mujer tiene nombre. Ese nombre aparece en los expedientes con una frecuencia que habla por sí sola. Y aunque los procesos legales continúan, aunque las preguntas sin respuesta siguen siendo muchas, aunque la historia no ha terminado de escribirse todavía, hay algo que los documentos ya establecieron con claridad suficiente, que Rosalinda González Valencia no era solo la esposa del Mencho, era algo más, algo que los expedientes intentan describir con el lenguaje seco de los documentos judiciales, algo que las investigaciones periodísticas han tratado de capturar con el detalle que ese lenguaje no permite, algo que en definitiva solo se comprende del todo cuando se acepta que el poder, incluso el poder más violento y más visible, tiene siempre una dimensión que no se ve, una dimensión que se ejerce en silencio, desde los márgenes, desde las sombras que los reflectores no alcanzan, y esa dimensión, en la historia del CJNG, tenía su propia arquitecta, o al menos tenía a alguien que sabía habitarla y sostenerla mejor que nadie. Alguien que durante años
Fue invisible precisamente porque sabía que la invisibilidad era la forma más eficaz de protección que ese mundo podía ofrecer. Los expedientes están abiertos. La historia no ha terminado. Y hay, todavía, una parte de todo esto que permanece enterrada entre el dinero, la lealtad familiar y el miedo. Enterrada en conversaciones que nunca se grabaron, en documentos que nunca se encontraron, en decisiones que se tomaron en cuartos sin testigos. Quizás esa parte nunca salga a la luz. Pero lo que ya salió, lo que los expedientes ya revelaron, ya es suficiente para cambiar la forma en que se lee esta historia, para entender que el Mencho no era el único pilar, para entender que detrás del mito del capo todopoderoso había una maquinaria, y que esa maquinaria tenía piezas que nunca aparecieron en los titulares, pero que eran, según todos los documentos disponibles, tan importantes como las que sí aparecieron. Una de esas piezas tenía el apellido González Valencia, y durante años, mientras el mundo miraba al hombre armado, ella se movió en el único espacio donde el poder real puede sostenerse en el tiempo, en la sombra. Suscríbete si crees que algunas historias no están hechas para tranquilizar, sino para incomodar.